Buenos días, nosotros vamos a dar el tema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y fibrosis pulmonar. Nosotros somos el equipo 5 y el equipo está conformado por mi compañero Ricardo Tobar y su servidora Lisa Talamantes. Siguiente. Comenzando con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como definición de EPOC. Este es un proceso patológico caracterizado por una limitación del flujo respiratorio que no es completamente reversible. Se caracteriza por la obstrucción crónica al flujo aéreo que está asociado a una reacción inflamatoria pulmonar. Siguiente. En su epidemiología, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene una prevalencia en países desarrollados del 3 al 6% en sujetos mayores de 50 años. En México se ubicó en el cuarto lugar en la tabla de mortalidad. Siguiente. Los factores de riesgo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica incluyen dos: el huésped y otros relacionados con la exposición al medio ambiente. Entre los factores del huésped destacan los genéticos. El más estudiado es el déficit hereditario de la enzima alfa-1 antitripsina. Y otro papel es el sexo como un factor de riesgo de EPOC, aunque este aún es incierto. Los estudios más recientes demuestran que la prevalencia de EPOC es casi igual en hombres que en mujeres, lo que probablemente refleje cambios son en los hábitos tabáquicos. En cuanto a los factores de exposición, destaca sobre todo el tabaco. Los fumadores van a presentar una prevalencia más alta y una tasa de muerte por EPOC superior a los no fumadores. No todos los fumadores desarrollan EPOC clínicamente significativa, lo cual sugiere que los factores genéticos deben modificar el riesgo individual. La exposición pasiva al humo del tabaco también puede contribuir a padecer EPOC. Otro factor es la exposición a polvos y sustancias químicas y también la contaminación. Siguiente. Las manifestaciones clínicas para esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica son tos crónica que se presenta intermitentemente o todos los días y raramente es nocturna. Hay un aumento crónico de la producción de esputo. La disnea es progresiva, persistente, que aumenta con el esfuerzo. La disnea se correlaciona en general con el grado de obstrucción al flujo aéreo. Los pacientes pueden referir sibilancias, que estas son manifiestas cuando existe un componente reversible a la obstrucción bronquial. Y aquí en el cuadrito nos muestra la escala clínica de la disnea, donde el grado 1 no se encuentra disnea, el grado 0. El grado 1 es una disnea al subir una cuesta o 2 pisos de escalera. El grado 2 es una disnea al subir un piso de escalera. El grado 3 es una disnea al andar por terreno llano y el grado 4 es una disnea en reposo. También podemos encontrar un dolor torácico que este es infrecuente y no atribuye a la enfermedad. En pacientes suelen acudir a consulta médica cuando la disnea interfiere en las actividades cotidianas, lo cual ocurre cuando ya existe una pérdida de la función pulmonar. Siguiente. Continuando con la clasificación, pues este es importante para establecer el grado de la gravedad de la obstrucción ventilatoria. Es necesaria una práctica de espirometría básica y determinar el valor del volumen expiratorio máximo en el primer segundo. La EPOC se clasifica en 4 estadios clínicos en función de su gravedad y los valores del volumen expiratorio máximo en su primer segundo. La finalidad de esta clasificación es proporcionar al médico una herramienta que le pueda servir para establecer un pronóstico y un tratamiento. Siguiente. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad inflamatoria que afecta las vías aéreas en todas sus dimensiones, los alvéolos y la circulación pulmonar.
El sitio de afectación principal son los bronquios de diámetro menor a 2 milímetros y el esqueleto elástico de los pulmones. Al mismo tiempo y por diversos mecanismos, también se pueden activar manifestaciones sistémicas que provoquen efectos extrapulmonares. Siguiente. Las alteraciones anatomopatológicas pulmonares son responsables de los cambios fisiológicos característicos de la enfermedad e incluyen hipersecreción de la mucosa y disfunción ciliar, que va a ser responsable de la tos crónica y el aumento de la producción de esputo, limitación del flujo aéreo, que va a ser clave para su diagnóstico mediante la espirometría y se debe principalmente a la obstrucción permanente de las vías aéreas y el aumento de la resistencia. También vamos a encontrar hiperinsuflación, alteraciones en el intercambio gaseoso, hipertensión pulmonar e inclusive cor pulmonale. Por lo general, estas alteraciones se producen en el orden mencionado. En la época avanzada, la obstrucción de las vías aéreas periféricas, la destrucción del parénquima y las anormalidades vasculares van a reducir la capacidad de intercambio gaseoso y van a provocar que se desarrolle hipoxemia en el paciente y posteriormente hipercapnia. La hipertensión pulmonar, que aparece más tardía en el curso de la EPOC, sobre todo en el estadio 3, que ya sería una EPOC grave, es la complicación cardiovascular de mayor importancia y que da paso al desarrollo de cor pulmonale con un peor pronóstico. Siguiente. La EPOC es una enfermedad inflamatoria compleja que implica diversos tipos de células mediadores de inflamatorios. El análisis de este perfil celular en los alvéolos y en las vías respiratorias pequeñas nos muestra un aumento de diversos tipos celulares, entre los cuales podríamos mencionar a los neutrófilos, que se encuentran más neutrófilos activados en el esputo y en el líquido de lavado bronquialveolar, aunque solamente se encuentran relativamente aumentados en las vías respiratorias y en el parénquima pulmonar. Los neutrófilos van a secretar distintas proteasas, como sería la cateopsina G o la metaloproteinasa de matriz, abreviada MPP, las cuales podrían contribuir a la misma destrucción alveolar. Además de que estas proteasas son potentes estimuladores en la formación de moco. Otro tipo celular que se encuentra aumentado son los macrófagos. Parece ser que estos tienen la función principal en la fisiopatología de la enfermedad, siendo estas las células más características de la enfermedad. De esta manera, cuando se activan por medio del extracto del humo de tabaco, secretan muchas proteínas inflamatorias y producen el proceso inflamatorio dicho, como lo que serían la interleucina 8 o el leucotrieno B4. Además de estos tipos celulares, también podemos ver aumentados los linfocitos CD8 citotóxicos, que van a ser encargados no solo de producir la obstrucción del flujo aéreo, sino también un enfisema pulmonar, además de producir citólisis celular, induciendo necrosis y apoptosis celular. Y otros tipos celulares aumentados que podemos encontrar son los linfocitos B o los linfocitos CD4, que van a producir obstrucción del flujo por medio del daño tisular que van a causar, además de producir distintas citoquinas que van a atraer a macrófagos, neutrófilos y eosinófilos. El resultado final va a ser de la inflamación crónica va a ser el engrosamiento de la pared bronquial con disminución de su calibre y la destrucción alveolar con agrandamiento de los espacios aéreos y pérdida de los anclajes bronquiales. Como consecuencias funcionales, vamos a tener la obstrucción del flujo aéreo, el colapso expiratorio del árbol bronquial y la pérdida del retroceso elástico. Siguiente. En cuanto a su diagnóstico, el diagnóstico de EPOC se sospecha por la anamnesis y por la exploración física, pero es el estudio de la función pulmonar el que nos va a permitir confirmar el diagnóstico y evaluar la gravedad de la enfermedad. En cuanto a la anamnesis, en todo paciente con EPOC o sospecha del mismo, hay que recoger una historia clínica evaluando la exposición a factores de riesgo, principalmente el consumo de tabaco, antecedentes de asma, alergias, sinusitis o pólipos nasales, así como infecciones respiratorias que haya tenido previamente, antecedentes familiares de POC o de otras enfermedades respiratorias, antecedentes de exacerbaciones u hospitalizaciones a causa respiratoria, así como la presencia de comorbilidades. En cuanto a la exploración física, los hallazgos de esta van a variar de acuerdo a la evolución de la enfermedad y puede que no se encuentren sobre todo en los estadios iniciales. A la inspección puede detectarse taquipnea, hiperinsuflación torácica, así como una respiración paradójica.
de modo que utilizaría los músculos respiratorios accesorios para respirar debido a la incapacidad del diafragma para contraerse, así como cianosis en estadios más avanzados. Siguiente. En la auscultación podemos encontrar que el murmullo vesicular va a encontrarse disminuido, así como que el tiempo expiratorio va a encontrarse más prolongado. Además, también va a ser frecuente auscultar algún roncus o sibilancias por la misma obstrucción pulmonar que existe. Siguiente. En cuanto al diagnóstico por medio de pruebas complementarias, tendríamos a la espirometría forzada, que es la prueba más importante para el diagnóstico, pues nos permite valorar la gravedad, realizar un seguimiento evolutivo del paciente, así como establecer un adecuado pronóstico. La espirometría es un estudio rápido e indoloro en el cual el paciente utiliza un dispositivo denominado espirómetro para medir la cantidad de aire que pueden retener los pulmones de una persona, la velocidad de las inhalaciones y las exhalaciones durante la respiración. Los resultados que se obtienen pues van a ser evaluados y comparados con valores de referencia apropiados para las diferentes poblaciones, que van a ser en base a su edad, la talla, el peso, el género y la raza. También podríamos realizar una gasometría arterial, puesto que esta nos informa el estado de intercambio gaseoso intrapulmonar que existe y es útil para determinar la gravedad de la enfermedad y para establecer un pronóstico. Siguiente. Y también podemos usar la radiografía de tórax para establecer un diagnóstico. En esta podemos encontrar aplanamiento de los diafragmas, aumento del espacio retroesternal, aumento de la cifosis dorsal y las costillas orientadas más horizontalmente. Además, como podemos ver en la imagen, podemos encontrar una hiperinsuflación pulmonar, ya sea unilateral o bilateral, así como aumento de la trama pulmonar y elevación del hemidiafragma. Siguiente. Ahora, en cuanto al tratamiento, los objetivos principales del mismo son prevenir la progresión de la enfermedad, el alivio de los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio y prevenir y tratar las complicaciones, así como reducir la mortalidad. Primeramente tendríamos el mantenimiento del estado de la salud y para llegar a esto, la primera medida y la intervención que ha demostrado mayor eficacia es el abandono del tabaco. Siguiente. Ahora, en cuanto a un tratamiento farmacológico, los medicamentos más útiles son los broncodilatadores, siendo la vía inhalada la de elección. Es conveniente realizar un tratamiento progresivo, introduciendo diferentes opciones terapéuticas en función de los síntomas y los beneficios obtenidos, que serán valorados mediante la espirometría con la mejoría de la disnea y la calidad de vida. Los betagonistas y anticolinérgicos de corta duración son los fármacos de elección para pacientes con síntomas intermitentes y los más utilizados son el salbutamol, la terbatulina y el bromuro de ipratropio y han demostrado beneficio funcional en los síntomas y en la tolerancia al ejercicio. Los beta-agonistas y anticolinérgicos de larga duración son los de elección en pacientes con síntomas persistentes que afectan a las actividades de su vida diaria y que no están controlados con broncodilatadores de corta acción. Los beta-agonistas más utilizados serían el salmeterol y el formoterol, y el anticolinérgico de larga duración más usado pues sería el triotropio. Estos han demostrado mejorar la función pulmonar, los síntomas, la calidad de vida, la capacidad del ejercicio y la frecuencia y disminuir la frecuencia de las exacerbaciones que se tienen. Siguiente. Ahora, en cuanto a un tratamiento no farmacológico, pues la mejor opción siempre es la deshabituación tabáquica. Debemos animar a todos los fumadores a abandonar este hábito, ya que es la única medida que puede evitar el progreso de la enfermedad, siendo la más costo efectiva. Además, debemos integrar al paciente a un programa con apoyo psicosocial y terapéutico, como lo que sería la terapia sustitutiva con nicotina, ya que han sido ser las más eficaces para un tratamiento. Y otras opciones que podríamos considerar son la rehabilitación respiratoria, ya que existe una mejoría de la disnea, la fatiga y el aumento de la sensación del control de la enfermedad. Y también, en caso de ser necesario, podríamos optar por tratamientos quirúrgicos,
es la opción de tratamiento más adecuada para pacientes menores de 60 años con una enfermedad avanzada e insuficiencia respiratoria, además de estar indicada precisamente para lo que serían pacientes con enfisema pulmonar. Siguiente. Como diagnóstico diferencial, pues es importante diferenciar el EPOC del asma, aunque el asma es en un inicio y es a temprana edad, predomina por las noches y a primeras horas de la mañana, y este se asocia con una alergia. Otro diagnóstico diferencial es la insuficiencia cardíaca. La tos esta va a empeorar en decúbito y está asociado con alguna otra manifestación clínica. Las bronquiectasias, tiene una gran cantidad de esputo purulento y comúnmente está asociado a infecciones bacterianas. Por último, la tuberculosis, que tiene un inicio a cualquier edad, y es importante la radiografía de tórax, ya que nos va a mostrar infiltrados pulmonares o lesiones nodulares que son necesarias para la confirmación microbiana de zonas con prevalencia local. Siguiente. Comenzando con la fibrosis pulmonar idiopática como definición, pues este es el tipo más frecuente de enfermedad intersticial pulmonar y es una forma específica de neumonía intersticial fibrosante de causa no conocida. Esta se caracteriza por un proceso de cicatrización anormal del tejido pulmonar, produciéndose un exceso de tejido fibrótico o cicatricial que va sustituyendo al tejido pulmonar sano. Es una enfermedad crónica o progresiva limitada al pulmón. Las causas de este proceso son desconocidas, por ello se denomina idiopática, aunque se postulen diversos factores de riesgo que pueden estar asociados al desarrollo de esta enfermedad. Siguiente. Continuando con la epidemiología, pues la fibrosis pulmonar idiopática es una de las 3 causas más comunes de morbilidad y mortalidad. Aunque es considerada una entidad poco frecuente, representa entre el 17 y el 86% en la práctica neumológica. Las tasas globales de prevalencia oscilan entre los 14 y 43 casos por 100.000 habitantes por año. Siguiente. Comenzando con la fisiología, los alvéolos, estos van a ser reemplazados gradualmente por tejido cicatrizal o fibroso. El mecanismo por el cual se produce este proceso alterado de cicatrización no es bien conocido, aunque la teoría actualmente que está aceptada consiste en que determinados estímulos externos producen un daño o lesión en las células que están en los alvéolos. Como respuesta a esta lesión se produce una reparación anómala con un aumento de células y sustancias químicas que dan lugar a un tejido cicatrización sin función respiratoria que va destruyendo y reemplazando al tejido pulmonar sano, impidiendo que el oxígeno llegue a la sangre. De esta manera los pulmones se hacen más duros y rígidos y provocando al paciente dificultad para respirar. Siguiente. Las manifestaciones clínicas, la fibrosis pulmonar idiopática no tiene síntomas ni signos específicos de la enfermedad, y esto puede ser difícil diagnosticarla, sobre todo en las etapas iniciales de la enfermedad, pero va a presentar disnea, que este es el síntoma más frecuente. Inicialmente aparece al realizar algún esfuerzo físico intenso, como por ejemplo hacer deporte o correr. La sensación de ahogo suele aumentar conforme la enfermedad progresa, incluso llegando a aparecer cuando el paciente está en reposo, que esta es una fase final de la enfermedad, afectando a la capacidad de la persona para poder comer, hablar. Otra manifestación clínica es la tos crónica y persistente, que habitualmente es una tos seca, irritativa y molesta que no suele ir acompañada de secreciones. Algunos pacientes presentan molestias inespecíficas en la región torácica y espalda. Siguiente.
Los factores de riesgo, pues el más importante es el tabaco, ya que este aumenta la probabilidad de padecer una fibrosis pulmonar idiopática. Otro factor son los ambientales, que entre ellos está el polvo, las maderas, el polvo de origen animal y vegetal. Otro factor son los agentes microbianos, que se cree que el reflujo ácido anormal del estómago puede provocar microaspiraciones, que es un factor de riesgo para la enfermedad. Y el último factor es el genético, que ocurre en pacientes que tienen familiares con esta enfermedad, que sugiere que la genética pueda contribuir el riesgo de desarrollarla. Siguiente. Ahora, en cuanto al diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática, este puede ser difícil de establecer de forma rápida debido a que los síntomas y las alteraciones radiológicas son muy parecidas a otras enfermedades respiratorias. Esta dificultad del diagnóstico viene dada porque muchos de los síntomas precoces de la fibrosis, como la tos seca y la disnea, son similares a otras enfermedades. Por ello, se debe realizar una historia clínica detallada que incluya historia de tabaquismo, los antecedentes familiares de fibrosis pulmonar idiopática, exposición ambiental, antecedentes laborales, la existencia de animales o así como el uso de medicamentos. Con frecuencia, las personas con fibrosis se quejan de tos seca y dificultad para respirar, siendo este el motivo por el cual los pacientes acuden al médico. Durante la visita, el médico, siguiente, el médico realizará una exploración física para oír los pulmones y determinar si producen algún ruido anormal al respirar, además de que la falta de oxígeno en la circulación puede producir cianosis y adquirir una coloración azulada. Siguiente. Además, un 50% de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática tendrán las yemas de los dedos engrosadas y ensanchadas, denominadas dedos en palillo de tambor, así como que sus uñas adquirirán una forma de vidrio de reloj antiguo, denominadas uñas hipocráticas. Y tras la realización de la historia clínica y el examen físico, el médico realizará una serie de pruebas analíticas y diagnósticas a fin de corroborar este. Siguiente. En cuanto a las técnicas de diagnóstico por imagen, la radiografía es una prueba simple e indolora y permite ver los cambios que se producen en el tejido pulmonar. Sin embargo, normalmente es inespecífica y puede que no se vean estas anormalidades, sobre todo en los estadios iniciales, por lo que para una mayor precisión, el médico solicitará otras técnicas más sofisticadas, como sería la tomografía axial computarizada de alta resolución. Esta es una prueba de imagen fundamental para el diagnóstico de la fibrosis y permite diagnosticar la enfermedad en una fase temprana. En esta tomografía podemos observar la presencia de múltiples líneas finas y espacios aéreos quísticos distribuidos preferentemente en la parte inferior de los pulmones y en la periferia, que dan lugar a una imagen en forma de panal de abeja, siendo estos los hallazgos más típicos de la enfermedad. Siguiente. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, el más frecuente y difícil de diagnosticar es el de la neumonitis por hipersensibilidad crónica. Esto por eso es importante obtener una historia clínica detallada con énfasis sobre todo en exposiciones ambientales, ya sea permanentes, en casa, en trabajo, así como en pasatiempos. Si bien el antecedente de la exposición es de vital importancia para la sospecha de la neumonitis, en hasta 60% de los casos no es posible identificarla. Los estudios complementarios para identificar inmunoglobulinas específicas tienen un papel importante. Sin embargo, dados los problemas de sensibilidad y de estandarización de estas técnicas, es controversial solicitarlas a unos pacientes o no. Por tanto, es fundamental buscar factores de riesgo para la fibrosis pulmonar idiopática, como lo que sería el tabaquismo, historia familiar de fibrosis, así como el uso de ciertos medicamentos o inclusive enfermedad por reflujo gastroesofágico. Siguiente. Y en cuanto a los tratamientos,
Los tratamientos actuales tienen el propósito de mejorar los síntomas y enlentecer la progresión de la enfermedad. Hasta ahora no hay un tratamiento definitivo que cure la fibrosis pulmonar idiopática, ya que la cicatrización pulmonar que se produce en la fibrosis no es reversible. Hasta hace poco, los fármacos mayoritariamente utilizados para la fibrosis eran antiinflamatorios como los glucocorticoides, inmunomoduladores como la satioprina o antioxidantes. Sin embargo, recientemente se demostró que la terapia con estos medicamentos no solo no era efectiva para la enfermedad, sino que por el contrario se asociaba a un incremento de la mortalidad. Recientemente se aprobó el primer fármaco antifibrótico pulmonar que sería la pirfenidona. La pirfenidona es un fármaco con propiedades antiinflamatorias y antifibróticas que inhibe la proliferación fibroblástica y la síntesis de las proteínas profibrogénicas. Por lo tanto, en la actualidad es una opción terapéutica antifibrótica a considerar en estas fases de la enfermedad. Y otro fármaco antifibrótico que está siendo evaluado actualmente en diferentes ensayos es la N-acetilcisteína, por lo que posiblemente en un futuro próximo podrían ser valorados como una opción terapéutica en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, sobre todo en fases leve a moderada. Sin embargo, la mejor opción, como en el caso del EPOC, es que el paciente deje de fumar, así como la rehabilitación pulmonar. Y en casos en los cuales la enfermedad esté muy avanzada y que el paciente sea menor de 65 años, el trasplante de pulmón puede ser una opción a considerar. Siguiente. Y con esto queda finalizada la presentación. Muchas gracias por su atención.